Amigos de Reconquista Network, bienvenido a esto que es la sección de la entrevista. Y como ustedes pueden ver en pantalla, tenemos un invitado muy especial. Estamos hablando con nada más y nada menos que Pedro Cobo. ¿Quién es Pedro Cobo? Bueno, muchos de ustedes que no lo conocen, a lo mejor han visto parte de su proyecto en redes sociales, específicamente hablando de Sublevados, este movimiento que busca promocionar valores de tradicionalismo o de conservadurismo, como le quieras decir, de derecha en Hispanoamérica. Bueno, en esta ocasión lo tenemos de invitado con nosotros para que nos platique un poquito más de este movimiento y de cómo podemos ser partícipes en ellos. Don Pedro, bienvenido a Reconquista Network. Muchas gracias, Luis. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Y pues nada, aquí estamos para lo que se ofrezca. Un placer tenerte aquí con nosotros. Pedro, primero que nada, para toda la gente, la audiencia de Reconquista, pues primordialmente lo hemos dicho, está basada en los Estados Unidos. Tenemos de todo, tenemos por cierto muchos españoles viéndolos, muchos mexicanos, pero el fuerte, por así decirlo, es aquí en los Estados Unidos donde transmitimos desde Texas para todo el mundo. Bueno, estamos viendo cada vez más en redes sociales. Yo vi un video donde estuvo Agustín Laje mencionando la plataforma de Sublevados, que eso fue lo que originalmente me empezó a llevar, además de personas que sigo en Twitter. Entonces me llamó la atención, empecé a investigar y veo que tienen ustedes contenido muy interesante y veo también que tienen contenido hasta en inglés. Vi un video de Matt Walsh también ahí en su plataforma, sí, entre otras cosas más. Y dijo, oye, ¿sabes qué? Vamos a platicar de esto. ¿Qué está sucediendo, primero que nada, en Hispanoamérica? Y luego es cómo nace Sublevados. Y luego ahora sí vamos a ver cómo podemos contribuir. Entonces, vámonos por partes, Pedro. Primero que nada, ¿qué está sucediendo en Hispanoamérica? ¿Qué está sucediendo? Bueno, a nivel político lo que estamos viendo es una consecuencia lógica de más de 2 siglos de decisiones no muy acertadas, ¿no? Sí. Sería largo explicar, pero bueno, el liberalismo que llega a Hispanoamérica una vez que se independiza está muy alejado de la identidad de Hispanoamérica. Yo no digo que lo hicieran con mala voluntad, no voy a entrar en ese tema, pero se aplicaron una serie de medidas económicas, políticas, sociales, culturales, bastante ajenas a lo que era Hispanoamérica, a lo que eran los virreinatos. Entonces, claro, cuando tú intentas, porque es lo que pasó, se importó del mundo anglosajón, del mundo protestante, una serie de medidas, leyes, visiones, pues aquello no cuadró. Entonces, bueno, pues tenemos la historia de Hispanoamérica en el siglo XIX es de terror. Por ejemplo, en México de 1921 al 57, o hasta el 63 si quieres, ¿no? Hubo creo que 35 presidentes de gobierno, o sea, más de uno por año. Entonces, eso significa que evidentemente esa política no funcionó. Claro, con el tiempo, pues además de esas posturas que no cuadraron o no cuajaron, pues entró justamente por el fracaso, entraron con mucha fuerza la izquierda más rancia, ¿no? El caso de la Revolución Mexicana es uno, mucho más tarde Cuba y demás. Y ahora pues estamos entrando en una fase que es la nueva izquierda o la izquierda neomarxista, como le gusta llamar a algunos. A mí no me gusta mucho el término, no me parece especialmente adecuado, pero pues pudiera servir, ¿no? Pues la llamada posmodernidad, ¿no? O como hemos estado hablando hace un ratito, el famoso globalismo. Entonces, claro, son movimientos culturales que tienen muy poco que ver con lo que es la verdadera Hispanoamérica, ¿no? Hispanoamérica no es que tenga un problema de ideología de género, no es que tenga un problema de homofobia, suponiendo que existiera la homofobia, no es que tenga un problema de racismo. Pues sí, algo hay, ¿no? Los problemas son más serios, por desgracia, ¿no? Son problemas, pues yo, en gran parte inventados, pero, y si acaso, importados de otros países, ¿no? Los problemas de Hispanoamérica son mucho más básicos, ¿no? Es agua, es techo, es casas más grandes, con todo lo que implica eso en la sanidad y en la moral también, etcétera. O sea, los problemas de Hispanoamérica son muy distintos, ¿no? Entonces, claro, nos importan una serie de agendas criminales, como es el caso del aborto o el caso de la eutanasia, como si eso fuese a solucionar, más allá de que sea buena o mala, el problema son las cañerías, el problema es el agua, el problema es la comida, el problema es el trabajo, ¿no?
Entonces, claro, las élites pues están comprando unas banderas que ni al caso, ¿no? Y eso ha añadido a toda la demagogia populista, ¿no? Desde, bueno, ya sabemos, Venezuela, está Argentina, está Ecuador, está, pues bueno, que Ecuador ya está un poco más tranquila, etcétera, ¿no? Pues está México, aunque México nunca se sabe en qué sitio está, ¿no? Sí. México siempre es peculiar, ¿no? La izquierda y la derecha se confunden, ¿no? Entonces, en nuestro caso, pues el caso de AMLO, no sabemos si es de conservador en lo social y progresista, no, conservador en lo moral y progresista en lo social, teóricamente, ¿no? Entonces, no se sabe, hay una serie de ahí confusiones, ¿no? Muy típico de esta parte del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues esos serían muchos de los problemas. Por supuesto, el narcotráfico, ¿no? Ese es un tema que es terrible, es uno de los grandes problemas, ¿no? Que finalmente tiene un fondo moral. Entonces, bueno, esta es la situación en la que estamos, con una ola de demagogia populista muy grave, ¿no? Entonces, pues pues para cambiar esto, pues hay que cambiar la cultura, ¿no? Oh. Y en eso estamos. Fíjate, qué interesante análisis, por cierto. Concuerdo, yo he hablado en otros medios también, sobre todo con anglosajones o americanos, no hispanos aquí en Estados Unidos, y se sorprenden mucho ahorita que mencionaste problemas importados, porque, por ejemplo, importan, y estoy viendo networks como Al Jazeera en español, cada rato sacan ese tipo de contenidos de decir, la discriminación racial. Una vez más reiteramos, sí, obviamente hay algún tipo de problema en todos lados, dice el dicho, se cuecen habas, pero no es endémico de nuestra sociedad, al menos no es orgánico de nosotros. Primero que nada porque somos una sociedad, al menos acá de este lado del Atlántico, mestiza. O sea, yo tengo tías que son de origen más indígena, bueno, yo tengo sangre indígena como todo hispanoamericano, pero de apariencia más autóctona, más indígena, y no tengo al contrario nada, o sea, sería ilógico, o sea, son las tías que me cuidaron de bebé, ¿sí me explico? ¿Cómo puedo ser de repente yo tratar de impulsar una ideología racial, vamos a decirlo así, atentando en contra de mi misma familia, o sea, es incongruente en todo el sentido? En Estados Unidos es otra historia, pero nosotros no somos Estados Unidos. Sí, no. No, mira, yo creo que en Hispanoamérica el tema, el racismo existe, todos somos ahí en parte racistas, todos tenemos, es algo que se ha estudiado mucho porque desde niños lo distinto nos genera, pues no sé si miedo, problemas y después, bueno, pues si eso si desde bebés lo distinto nos genera miedo, sin haber aprendido prácticamente nada, después ¿cómo se llama? Los prejuicios culturales, pues sí, se traducen, ¿no? Pero bueno, pues yo tengo queridísimos amigos, muchos de hecho, queridísimos amigos que son abogados, que han estudiado en mejores universidades y, como tú has dicho, su tía y sus abuelas son indígenas, 100% indígenas, ¿no? Y dices, bueno, sabes que aquí no hay un tema de discriminación sistemática. Lo hay personal, sí lo hay, sin lugar a dudas. Si eres más morenito, es posible que en algún sitio no te acepten. No hay lugar a dudas. Pero bueno, si eres tan feo, tampoco, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿y qué hacemos con los feos, caray, no? O sea, una de las cosas más demostradas es que la belleza personal de las cosas que más te abren las puertas. ¿Sí? ¿Por qué? Habría que estudiar psicológicamente por qué a un contratista, entre dos personas que tienen las mismas cualidades o el mismo currículum, pues elige la más guapa o la más guapa. Pues dices, bueno, pues que así somos. Pues ¿con quién nos casamos? Pues no nos casamos con la más fea. Y dices, bueno, sí. A veces queremos cambiar la naturaleza humana. Pucha, pues que la naturaleza humana es así, es cierto. ¿Qué hacen las gorditas? En el caso de las mujeres, ¿qué hacen las gorditas y feas? ¿Son las más simpáticas? Pues ¿por qué? Pues porque generan una serie de habilidades justamente para luchar con una deficiencia, entre comillas, no deficiencia, o con una característica, si quieres, una desventaja, ¿no? De nacimiento, pues. Y otros que, no sé, habría que pensar yo desde mi infancia, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas que yo tuve? ¿Qué tuve que hacer psicológicamente, a nivel de estudio, a nivel de trabajo, para esas desventajas? ¿No? Yo nací de una familia sencilla, de 5 hijos, ¿no? Clase media baja, pues sin lugar a dudas tuve que trabajar mucho más que otros que nacieron en familias ricas para llegar a donde llegué, estudiar en 2 universidades o en 4 y 2 licenciaturas, un doctorado, pues tuve que trabajar más. Pues sí, pues así es la vida, ¿no? Pero bueno, o sea, el tema del quejido, del quejoso, perdón, la eterna víctima es algo que se está utilizando mucho por la izquierda, ¿no? Porque finalmente hay que ser claros, todos esos grupos minoritarios, llámese LGTBI,
Las mujeres no son minoritarias ni están excluidas de ningún sitio, ¿no? Esto es un rollo absurdo. Pero bueno, finalmente estás generando una serie de bolsas grandes que se hacen las víctimas, en algunos casos con parte de razón, obviamente, no voy a decir yo que no tenga... Y que finalmente quieren vivir del Estado. Yo siempre digo, todos estos movimientos, que es interesante, que proceden del liberalismo, ¿no? Que proceden originalmente del liberalismo, entonces cómo el liberalismo y el colectivismo se han unido en esta serie de luchas, pues finalmente son estatistas, ¿no? Entonces los liberales, incluso los no sé si los anarcoliberales, pero los anarcocapitalistas, perdón, pero muchos de los liberales clásicos, ¿no? Digo, gente, no me refiero a los teóricos, llega un momento que están blandiendo esas banderas que finalmente lo que piden es más dinero del Estado, o sea, va en contra de sus propias características, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pues sí estamos perdiendo el tiempo, ¿no? O sea, ahorita en las elecciones de México, pues lo estamos viendo, muchos candidatos, incluso de los panistas, que son del partido de derechas, ¿no? O supuestos de derechas, están agarrando todas estas banderas y dices, oye, cabrón, pues, pero no, es en serio, es que, a ver, sal a la calle, habla con la gente, a ver cuáles son sus problemas, a la gente les da igual. Si los gays se casan o no se casan, eso no es su problema. Su problema es llevar las tortillas a la comida y su problema es que se tienen que levantar a las 5 para agarrar un camión, 2 horas, trabajar 8 y volver. Esos son sus problemas. Entonces, vuelvo a repetir, suponiendo que fueran medidas inocuas, que no lo son de hecho, es una pérdida de tiempo porque te está quitando tiempo y cabeza y dinero justamente para los problemas reales, que son profundos y muy serios, ¿no? Entonces... Pero bueno, pues esto es... Mira, yo creo que... Yo soy historiador, ¿no? Yo no creo que en la historia de la humanidad ha habido una locura colectiva de este tamaño. O sea, una ceguera acerca de lo que es el verdadero problema, de lo que es el ser humano y a dónde tenemos que enfocar nuestras luchas, ¿no? Estamos luchando... ¿no? Ayer, te voy a contar, estoy aquí en Baeza, en Andalucía, vine con mis padres... La familiar estaba en un barecito. No se puede fumar en la calle, ¿no? Está sentado, ¿no? Y ya, pues bueno, pues sí, sacó un cigarro porque estaba en la esquina y dije, no, aquí no molesta a nadie. De hecho, no molestaba a nadie porque no había nadie, de hecho. Estábamos 4 horas. Bueno, me saqué el cigarro y pues ahí en la esquina dije, bueno, pues aquí no estoy estorbando a nadie, ¿no? Sí. Y nada, unas vecinas a las que no les llegaba el tabaco de barecillo, pues me denunciaron, ¿no? Y yo dije, no, pues... O sea, a mí eso no me molestó que me denunciaran. No el hecho de que tuviera que dejar de fumar, sino el hecho de que esto es como estalinismo, ¿no? O sea, convertido en 1984 ya una locura de una norma. Claro, y digo, esto es una cosa muy chiquita, ¿no? O sea, pues digo, bueno, a mí no me importa nada, para el cigarro y ya está, no pasa nada. Pero digo, esto es una de las cosas diciendo, esto es un problema ficticio. Sí. O sea, ese tema era ficticio porque a ellas no les estorbaba, ¿no? Era al aire libre, una calle entera, porque es peatonal, ¿entiendes? O sea, eso es muy reflejo, decir, una sociedad ideologizada que se está molestando por algo que no le molesta, pero han dicho que es muy molesto, ¿no? Que es el tema de la ideología de género, el tema de que las mujeres no llegan a posiciones de poder. El tema, dices, a ver, pero ¿desde cuándo? Desde que yo soy ser humano, consciente. Yo siempre pregunto a la gente, mira, yo tengo 55 años, yo en mi vida he conocido a una mujer que gane menos que un hombre en el mismo trabajo. Yo es que no la he visto y les pregunto, a ver, ¿ustedes han conocido a alguien? No, pero es que sé, no, digo, no me digas que yo sé, no me digas estadísticas, dime una que tú en tu vida, gente de 30, 40, 50, que hayas conocido. Jaén es una provincia olivarera. Eso significa que sí, es la mayor productora de aceite de oliva del mundo. Y ya hago publicidad. Compren aceite de Andalucía, no compren italiano. Me caen bien los italianos de Andalucía, de Jaén. Bueno, el trabajo del jornalero, aunque actualmente está muy desarrollado ya la tecnología, pero pues al final es muy duro. Es en noviembre, diciembre, enero, febrero, ¿no? Depende de qué años. Unas temperaturas bajísimas. Muy bien. Le pregunto a mis amigos, ¿no? Aquí del pueblo. Oye, ¿desde cuándo se le paga igual a las mujeres que al hombre? Dice, pues yo ni me acuerdo. Ellos, mis amigos, nunca lo han visto. Sus padres sí. Pero fíjate que tenía lógica que hace 50 o 60 años o 70 a la mujer se le pagara menos. Porque producía menos, porque es un trabajo durísimo. Bueno, eso por ley se cambió, ¿no? Ya cobran igual. Y le pregunto a mi amigo, muy bien, ¿qué te
conviene más un hombre o una mujer? Y dice, no, pues un hombre, obviamente, es más fuerte. O sea, esto es una cuestión de fortaleza, ¿no? Una cuestión de discriminación. Y contratas a mujeres. Y bueno, sí, contratas a mujeres, ¿no? Pues porque además muchas veces son las esposas de... ¿Tienes? En este caso concreto, de hecho, es una, entre comillas, una pequeña injusticia que todo el mundo acepta como algo bien. Dice, bueno, está bien, ella trabaja menos porque tiene menos fuerza, no porque se floja, sino porque tiene menos fuerza, es un trabajo muy duro. Y ya, yo acepto pagarle menos y pues parte del juego y parte de la justicia, o como lo quieres llamar, ¿no? Está bien. O sea, nadie se queja por eso, ¿no? Bueno, como este problema te podría poner el problema de los matrimonios homosexuales, ¿no? Más allá de que sea bueno, malo, regular, que eso sería otro tema que a mí sí me parece que es un tema serio, pues yo creo que en todo México, yo no sé si hay 50 parejas casadas, no sé, perdón, la cantidad es ridícula, ¿no? Y tú ves que estamos perdiendo una enorme cantidad de tiempo en ese tipo de cuestiones. Y si ya te vas a la educación de los niños en la famosa ideología de género, pues dices, oye, pues es que estamos... ¿De qué se trata? Sí, ¿De sí. qué se trata? Lo que hay que enseñar al niño es que sea decente. Que, o sea, si tenemos un problema de corrupción, tenemos que enseñar a los niños que no sean corruptos, obviamente. Es decir, tenemos una serie de problemas graves, serios, reales, que podemos ver todos, y estamos perdiendo tiempo en estas cosas, ¿no? Sí. Entonces, claro, aquí la gran pregunta es quién o quiénes están moviendo esos hilos, quiénes están difundiendo esas tonterías, esas cosas que son muy dañinas, que son nocivas, y que no nos están haciendo preocuparnos por las cosas reales, ¿no? Esa es un poco La cuestión. correcta. Antes de responder, por cierto, muy buena pregunta esto, déjame, me adelanto con otra pregunta y es, ¿qué sucede si este tipo de agenda, que estas personas que están detrás de, sigan avanzando sin ningún tipo de resistencia? O sea, ¿cuál es un escenario hipotético futuro que podría darse si esto sigue avanzando sin ningún tipo de contratiempo? Mira, tal como digo, yo no sé mucho de marketing cognitivo, algo he leído y pues vi esta serie de Netflix de las redes sociales, que supongo que sí conocen, ¿no? Ujú. Pero bueno, algo, pues, algo sabes, ¿no? Por tu formación y demás. Claro, si tú agarras a niños de ya prácticamente 3, 4, 5 años, ¿no? Y Yeah. los metes en un celular y ya le empiezas a generar estímulos y le dices lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Con estas 5 compañías, porque son 5 nada más, las Sí, grandes Big Tech, ¿no? No sé sí. si viste que pues, en Alemania están luchando justamente contra Google, contra Facebook y demás, y yo espero que eso prospere, porque yo para mí ese es el gran enemigo, ¿eh? Es el gran enemigo de la democracia y de la libertad, ¿no? Y Amazon Pero, acaba de comprar Metro Golden Mayer, o sea, cada vez se están ¿quién, consolidando perdón? más. ¿Quién? Amazon acaba de comprar, bueno, va a ser la oferta para MGM. Sí, O sea que una vez más se está consolidando, no nada más es una tienda, mucha gente lo que no entiende es literal propaganda, los medios, y además de que tiene aquí en Estados Unidos una cadena de tiendas que se llama Whole Foods, entonces literal están controlando desde lo que tú alimentas hasta lo que tú consumes y percibes como bueno, como malo. exactamente, ¿no? Lo que empezó como una tienda de internet, pero bueno, adelante. Entonces, cuando tú agarras eso y además desde muy niños le metes mucha pornografía que debilita mucho el carácter, Sí, ¿no? exacto. ¿Por qué no se prohíbe la pornografía infantil? Pues porque no, justamente, porque aquí hay unos intereses que van un poco más, que son un poquito más macabros, ¿eh? Sí, Y yo creo que esto no es teoría de la conspiración, esto es muy sencillo. Es decir, cuando tú ves que en Twitter o en YouTube, por decir cosas como decir groserías, te cancelan y te quitan, y ves pornografía normal, incluso pedofilia, lo sí. ves, te la encuentras y dices, bueno, o sea, no puede ser que estos tipos tengan algoritmos para decir que una persona diga X grosería y te la quitan y Sí. el algoritmo lo detecta y no detecte esto. Y dices, no me lo creo, sinceramente, no me lo creo. Si no lo quitan es porque les interesa, ¿no? Claro. Entonces, claro, tú agarras toda esa gente, ¿no? Esos cientos de millones de niños, de jóvenes, de adolescentes, que le estás metiendo todo eso, controlados por muy pocas empresas, pues entonces, bueno, pues llegaremos justamente al mundo feliz, ¿no? Por ahí leí, no me acuerdo de quién es la idea, pero estoy totalmente de acuerdo, que el futuro o el presente no se parece tanto a 1984 como al mundo feliz, ¿no? Y bueno, pues el soma, pues es la droga, o bien es el sexo, o bien es las drogas físicas, ¿no? Es la marihuana. Por eso la progresía, entre otras cosas, tiene tanto interés en que la marihuana y otras serie de drogas se legalicen, porque claro, tú vas a tener literalmente masas de personas atontadas, ¿no? Por la pornografía, por el sexo y por las drogas, ¿no? Entonces, claro, con eso haces lo que te da la gana.
claro, ahí la pregunta del millón, dices, bueno, ok, pero realmente, de todas maneras, si fuéramos, si no estuviéramos tan drogados, si fuéramos gente más libre y demás, pues produciríamos más y seríamos más efectivos a la hora de la venta para ese tipo de gente, ¿no? O sea, consumiríamos más y les generamos más dinero. Pues claro, uno ya, ahí así ya empieza a pensar un poco de forma un poco más perversa, ¿no? Un poquito más, no sé si más perversa o más realista, ¿no? Dices, estos tipos, es que lo que les interesa no es ganar dinero, porque ya ganan muchísimo. Sí. Los que les interesa es el poder. Y el poder, está claro que una sociedad de personas libres, que sean virtuosas, que sean capaces de leer, que conozcan la tradición, que tengan una familia, que tengan una iglesia y que tengan comunidades intermedias, esas personas son libres, esas personas piensan por sí mismas, ¿no? Digo, en la medida de lo posible, porque todos tenemos algo que nos apega el zapato. Entonces, claro, ese tipo de sociedad no la puedes manejar, mientras que la otra sí la puedes manejar. Entonces, claro, pues si estás arriba y te interesa tener sociedades esclavas mentalmente, pues es el camino que vamos, ¿no? No se te hace, curiosamente, para estos intereses de estas élites, por así decirlo, es hasta más práctico y más fácil dominarlas, bueno, dejar que sus pasiones más bajas los dominen y así tú los controlas, sí, claro, que hacerlo a la fuerza, que tener ejércitos y ejércitos, porque cuestan dinero, hay que mantenerlos, hay que producir, o sea, mejor que ellos mismos se autocontrolen por medio de sus pasiones bajas, que es lo opuesto que nos enseña, por cierto, la fe, al menos nosotros como católicos, tratar de ejercer esas virtudes, porque en esas virtudes realmente somos libres, que es lo opuesto a la narrativa que vemos a los medios masivos, en Netflix o donde tú escuches, donde veas, que es la verdadera libertad consiste en darle rienda suelta a tus pasiones, que a la vez te viene esclavizando. Hay varios expositores aquí en Estados Unidos que han hablado sobre esto y curiosamente los algoritmos no nos dejan que sus mensajes sean propagados, que dicen te están esclavizando por medio de la pornografía y no te estás dando cuenta. Sí, claramente, sí, claramente hay. Pues claro, pues todo este desatar de las pasiones siempre se vende, pues obviamente como no lo vas a vender así porque queda feo, sí, pues por ejemplo no se utiliza la palabra lujuria, ¿no? Porque la palabra lujuria suena feo. Dices, no, sí, es lujuria, o sea la palabra lujuria tiene una definición muy clara, porque la lujuria no es sexualidad que no es lujuria y asexualidad que sí es lujuria. Entonces, claro, una cosa es en el orden natural, que se convierte en algo precioso y bonito y demás, sí, y algo que es una donación, y la otra es, pues justamente es un vicio, ¿no? Que lo tenían, pues bueno, no es una palabra cristiana, de hecho, la lujuria no es una palabra cristiana, sino es una palabra que han tenido todas las culturas, ¿no? Cuando dices, bueno, es que el ejercicio de la sexualidad fuera de su lugar y fuera de la donación, pues es un defecto, es un vicio, ¿no? Sí. Bueno, pues en eso estamos, claro, y utilizan el sentimentalismo. Entonces tú, cuando ves a los líderes LGTBI, digo, no todos, pero muchísimos sí, de hecho yo diría que la mayoría, pues son literalmente unos depravados, ¿no? Y además, que quieren enseñar a los niños que tener relaciones homosexuales desde niños es lo normal y es conveniente para que conozcan y demás. Dices, y claro, cuando eso lo reviste de derechos humanos y de respeto, pues dices, oye, o sea, realmente te estás, digo yo, como suelo decir, no hay nada más tonto que un católico, que un cristiano que apoya a los líderes LGTBI, ¿no? No, que siempre hay que distinguir entre los líderes y los homosexuales, porque claro, la homosexualidad es una condición que se sufre, ¿no? La homosexualidad es un tema serio y hay que estudiarlo, obviamente, ¿no? Claro, pero hay que estudiarlo justamente para ver cuáles son las causas de la homosexualidad para que en la medida posible haya menos homosexuales, porque es algo muy duro para la gente que lo sufre, ¿no? Sí. Entonces, claro, en vez de entender eso como un problema que hay que ver por qué se origina y en la medida posible que haya menos personas que sufran esa condición, por todo lo que implica, ¿no? De riesgos en todos sentidos, pues bueno, ya sabes, ¿no? Los homosexuales, toda esa comunidad tiene muchísimas más infecciones. Entre muchos, obviamente pues no vamos a ahondar en detalles, pero sí. Y demás, ¿no? O sea, tiene muchos temas serios, sí. Sí, temas muy serios, ¿no? O sea, diciendo así es un tema serio, o sea, aquí no se trata de discriminarlos ni mucho menos, sino decir, tratar un problema. Pero claro, cuando tú un problema, que es un tema serio, en vez de tratarlo como un problema, lo haces es difundirlo como alegría, jolgorio, y difundirlo entre los niños y dices, oye, usted es muy pervertido, o sea, realmente usted es macabro.
Usted está queriendo que los pobres niños empiecen a tener relaciones sexuales homosexuales, sabiendo que eso pues lo que le puede generar, ¿no? Porque sí lo Claro. saben, no son tontos. Los líderes LGTBI, no, bueno, los otros líderes. Entonces, claro, te lo presentan con algo muy bonito, muy simpático. No hay películas de Netflix o de otras cadenas que, no Amazon, que no aparezcan ese tipo de relaciones, y así podremos seguir, ¿no? Y dices, oye, pues claro, pues tú lo que estás haciendo es que la gente acabe ahita de sexualidad y Ahora, finalmente sea un pelele, ¿no? sí, sí, y vamos a clarificar, no estamos nada más escogiendo ese tema por ser obsesionados con él. De hecho, cualquier otro tema, cualquier relación no natural, lo vemos, de hecho, crean muchos traumas y trastornos psicológicos literal comprobados. Por ejemplo, las personas que tienen múltiples parejas, aunque sean heterosexuales, está demostrado que deja una secuela que le llevan el resto de su vida muy serias. O sea, estamos hablando de problemas serios que usualmente nosotros como católicos, muchos a veces tenemos la tentación de enfocarnos más en un área, pero es en todas. O sea, y por algo tenemos una tradición que tenemos que apegarnos y tratar de vivirla con virtud. Me llama la atención, pero ahorita que mencionas todos estos problemas, si nos ponemos a hacer memoria y pensar, al menos yo como comunicólogo, me acuerdo que el frente de esta batalla, por mucho tiempo, por décadas, fue la guerra cultural, por así decirlo, fueron los medios, por así decirlo, los generales de este movimiento progresista. Estábamos solamente en la industria del entretenimiento, eran los portavoces, los profetas, por así decirlo, de este movimiento. Ahora estamos viendo que se están transicionando al ambiente político, o sea, estamos ya viendo a gobernantes o candidatos a puestos de elección popular como los nuevos profetas, y ya los actores o los personajes de medios, los cantantes, se están tomando, digamos, le hicimos en inglés un second fiddle, o sea, digamos, un segundo puesto, y dejando que ahora, por ejemplo, Trudeau, o no sé, por mencionar algunos líderes mundiales, son los que están siendo los abanderados de este movimiento. ¿Por qué hubo esa transición y qué está sucediendo ahí? Bueno, sería un poco largo, vamos a ver. ¿O resumido? A ver, ok, el ser humano necesita sentido de trascendencia. O sea, el grave problema del ser humano no es ni la comida, ni la bebida, ni el alcohol, ni el sexo, ni la vivienda, que sí son importantes, pero una vez que tiene que más o menos resueltos esos problemas, cosa que en Occidente la inmensa mayoría lo tenemos resueltos, ¿no? El tema de la trascendencia. Tradicionalmente, pues, todo el mundo socialmente pues tenía una religión, la que fuera, ¿no? Entonces, bueno, las sociedades tradicionales, tú tenías identidad, tenías afecto en tu comunidad, en tu familia, en tus fiestas, en tu iglesia, tu sinagoga, tu mezquita y demás, y pues sabías que cuando pues, te morías, pues ibas al funeral, pero había un sentido de trascendencia, con lo cual tu sentido de vida estaba más o menos adecuado. Mira, claro, cuando llevamos más de y además era bastante objetivo, entre comillas, ¿no? O era realista, todo el mundo lo creía y todo el mundo lo transmitía, ¿no? Entonces vivías una vida más o menos ordenada en el sentido de dónde venías, qué eras y a dónde ibas, ¿ok? Sí. Ahora, todo eso se fue minando por una serie de cuestiones rápidas. Yo creo que los que minaron eso fueron Guillermo de Ockham, que elimina o intenta eliminar el concepto de los universales, con lo que implica que la ley universal también pone entredicho. El grandísimo Descartes, que con buena intención, sin lugar a dudas, pero al decir, bueno, es mucho más complicado, decir, pienso, luego existo, casi, no dijo eso, pero bueno, lo que viene un poco detrás es el inmanentismo, ¿no? Y es la búsqueda de la verdad dentro de mi cabeza, sin tener en cuenta lo exterior, exagerando un poco, y es muy importante. Y después Lutero, ¿no? Que al quitar la fiabilidad de una iglesia externa que te decía la hermenéutica de lo que nosotros entendemos como verdad, ¿no? Con mayúscula. Pues claro, esos tres, claro, ha habido muchos más, ¿no? Uno te quita la cuestión universal, de que las leyes son universales, ¿no? Otro te dice que la razón está en tu cabeza y puedes descubrir todo. Y otro te dice que no te puedes fiar de la iglesia porque está corrupta, con lo cual la verdad no se transmite. Entonces, claro, eso si lo llevas, claro, esto es mucho más largo, lleva hasta toda finalmente un subjetivismo y un relativismo muy grande, ¿no? Y hay un tema interesante porque a partir de Descartes y otros, se olvida el centro de lo que es el mundo medieval, bueno, desde el mundo medieval largo, ¿no? Desde la patrística,
que la fe ayuda a la razón a encontrarse y viceversa, ¿no? Fide serratio. Pues claro, cuando Descartes y sus sucesores, ¿no? Todos, ¿no? Incluyendo Kant, Spinoza, bueno, todos, ¿no? Pretenden encontrar la verdad de la realidad solamente a través de la razón, pues acabamos en donde estamos, ¿no? Entonces, claro, el proceso ha sido muy lento, han sido varios siglos. No, las catedrales siguen ahí, pero ya no significan lo mismo para la inmensa mayoría de la gente. Entonces, claro, ¿cómo llegó eso? Pues yo diría, bueno, llegó el gran difusor de toda esta teoría que estamos pasando es Estados Unidos y Europa, ¿no? El penúltimo eslabón fue la escuela de Frankfurt, ¿no? Pues que finalmente la escuela de Frankfurt, los años 20, es una mezcla o una síntesis entre marxismo y Freud, ¿no? Y eso llega a Estados Unidos, y de Estados Unidos pues llega a las universidades, y de las universidades pues llega a Hollywood, y de Hollywood pues llega, bueno, de las universidades llega a Hollywood, llega al New York Times y demás, ¿no? Entonces, claro, de pronto te das cuenta que en serio que estamos debatiendo, volviendo un poquito al anterior, que si un transexual, que si un hombre que se opera es hombre o es mujer. Digo, oiga, pues señores, estamos idiotas, no hay problemas reales para estar pensando en eso. Que tengamos que perder el tiempo en eso, tú dices, es tan absurdo, y tú dices, si Descartes estuviera viendo esto, estoy seguro, bueno, pues la seguridad que me puede dar mi pequeña inteligencia, obviamente, que Descartes hubiera cambiado completamente su teoría. Hubiera dicho, no, la razón, sí, la razón, después de 5 siglos, nos ha llevado a esta idiotez, iba a decir pendejada, no sé si se puede decir estas palabrejas aquí en tu canal. No, o sea, Luis, pero es que en serio, tú te pones a parar diciendo, ¿en serio nos estamos peleando por esto? ¿Que una manzana es una manzana y una pera es una pera? Y tú dices, ¿cómo? Y ellos son justamente, pero es que están en las universidades, Luis, es que son los grandes catedráticos, es que no es la gente, no es el tonto del pueblo, son catedráticos de Harvard, de Yale, que te están diciendo que hay que quitar a Aristóteles porque era esclavista y al otro, y te dices, ¿en serio? ¿En serio? O sea, la pregunta yo que me hago a veces me digo, a ver, te levantas, ¿qué idiotez se habrán inventado los progres? ¿Qué nuevo problema se habrán inventado? Es decir, qué absurdo, qué 30 géneros se habrán inventado esta noche. Y tú dices, ¿de dónde llega esta locura? Y ahí es donde voy un poco al tema del sentido de la vida. Si la trascendencia se ha perdido, tienes que buscar un objetivo, y un objetivo que vaya más allá de lo personal, de ganar dinero, tener una casa. La gente que tiene cierto impulso social quiere hacer un bien a los demás, ¿no? Como tú bien sabes, pues todas estas teorías es lo que se llama teoría crítica o critical theories. No sé si conoces el libro este famoso de James Lindsay y de Helen Poole Rose, ¿no? Les llama cynical theories, ¿no? Pero claro, ¿cómo concilio esta locura colectiva? Es claro, porque la gente quiere hacer algo bueno. Entonces, ¿cuál es su lucha? En vez de ser su lucha, luchar por las virtudes, ¿no? Y por, no sé, porque su trabajador gane más. Pues, ¿cuál es el problema? Es que los negros están discriminados. Pucha, hay que luchar, ¿no? Es que los gays, es que entonces son lucha que después te están vendiendo y dices, a ver cómo. Hay parte, como todo, obviamente la mentira nunca se puede vender 100%. Claro, todas esas mentiras, estas grandes mentiras, están adornadas con una pátina de verdad, ¿no? De algunas discriminaciones que existen. Pues claro, pues nadie quiere ser racista, obviamente, ¿no? Pues bueno, como yo dije, pues todos somos un poco racistas, y seguramente alguna vez hemos hecho actos racistas, y bueno, pues somos seres humanos, ¿no? Pero claro, públicamente a nadie le gusta ser racista, ¿no? O a nadie le gusta discriminar. Y además, como comentaba, tuve la oportunidad de que me hicieron una entrevista ayer, creo que fue, para la Gaceta de la Biosfera, que está en España, y dice, bueno, es que el tema, ¿por qué estas ideas tienen tanto calado? Aparte de toda esta historia intelectual, que repito, viene de Ockham, Descartes, bueno, los utilitaristas, etcétera, Spinoza, toda la historia, ¿no? Hasta los posmodernos, ¿no? Que son los últimos, que son los grandes difusores de las teorías de críticas y demás, ¿no? Foucault, Deleuze, etcétera.
Entonces, se me fue se me fue el hilo. Descendió la trascendencia de cómo se va permeando. Entonces, todo esto está revestido de misericordia, porque finalmente, como somos pueblos occidentales cristianos, para nosotros de que somos niños, el débil es una persona a la que hay que proteger. Sí. Perdón que lo diga, pero si fuéramos japoneses no nos pasaría. A los hindúes no les enseña que ser misericordioso que la gente se muere en la calle. Les enseñan que el que se muere en la calle es porque es su destino, es su karma, es su... Sí. Bueno, hay varias teorías, ¿no? Y a los chinos les pasa igual. O sea, y todo esto dices, es que no... yo leí por ahí, no sé si es cierto, lo leí creo que un libro de Guardini, citando a Nietzsche, que decía Nietzsche que no sabemos lo que es vivir en una sociedad no cristiana. Después he buscado la cita de Nietzsche y no la he encontrado. Pero bueno, yo creo que eso es lo que nos pasa. Es que no sabemos lo que es vivir en una sociedad no cristiana. Váyanse a Arabia Saudita, váyanse a Arabia Saudita, váyanse a estos emiratos con miles de millones a ver cómo trata a un trabajador. Eso sí es racismo. Eso sí es literalmente esclavitud. Y eso no es una cosa de un hijo de su madre que maltrata, sino es colectivo. Es una forma de hacer, de discriminar, ¿no? En el Islam, culturalmente, por más que les duela. Claro, a lo mejor un musulmán en Estados Unidos no, porque tiene otra cultura, pero un musulmán culturalmente desprecia a otro que no es musulmán. No quiere decir que no lo trate mal, ¿no? A lo mejor a nivel personal, pero a nivel cultural les enseñan que los que no son musulmanes son inferiores. Entonces, claro, todas estas teorías absurdas entran en un ambiente, en un humus, donde queda la misericordia, pero se ha perdido el fundamento. Los fundamentos metapolíticos. ¿Qué significa eso? Que de pronto, y el único valor ético es el sentimiento, ¿no? Y de pronto resulta que cuidar a un perro es más importante que salvar a un niño del vientre de su madre. Y dices, a ver, o sea, un perro es un perro. Sí. Y si está enfermo, lo más normal es pegar una inyección y matarlo. No tiene sentido operarlo. O sea, no tiene lógica, no es ético, de hecho. A no ser que, no me meto, a no ser que sea un perro de una persona muy enferma y que sea un perro guía, etcétera, etcétera, pues sí, ya el valor del perro no es el perro, el valor es la persona que lo guía. Sí. Pero el perro no, es un perro. Entonces, el perro llegas y lo matas y no pasa nada. Y un toro, pues lo toreas y lo disfrutas y ya está. Exacto. No, a lo mejor hay que hacer que sufra menos. Pero bueno, o tú estás comparando eso, ¿no? Con la vida de un niño. No. Y dices, oye, es que se han perdido parámetros. Entonces, claro, la gran pregunta es esa. ¿Cómo hemos llegado a esa ceguera? ¿Cómo hemos llegado a esa ceguera moral de no distinguir aquello que es fácilmente identificable? Pero claro, si tú te vas al mundo precristiano, en Roma, pues también es cierto. ¿Qué pasaba con los inválidos, con los niños inválidos? Pues los mataban. La mayoría de los casos, ¿no? O si acaso los ponían, los alejaban, ¿no? Entonces, claro, es que el cristianismo eleva al ser humano, más allá de la condición natural, como bien sabemos, la condición sobrenatural. Y volviendo un poco al tema de la fe nos guía a la razón y nos hace ver algo que es muy obvio para nosotros, volviendo al tema de hombre o mujer, un trans o no un trans, de que un perro es un perro y un hombre es un hombre, etcétera, y mil cosas más. Esta gente, ¿por qué ha perdido esa noción tan básica? Es decir, lo han perdido porque justamente en sus vidas, a través de múltiples actos, no han llevado una vida ética. Y no porque sean malos. No. Esto no es cuestión de que aquí los cristianos somos mejores que los demás, para nada. No, sino que afecta a la inteligencia y afecta la consciencia, ¿no? La percepción, sí. Pero claro, porque la gente que tú hablas con ella dice, oye, pues que esta gente no es mala, ¿no? Es decir, como dices, bueno, pues es que yo como con ella, ¿no? Y es partidaria del aborto. Y dice, oye, esta mujer, si estuviera en el Parlamento, votaría a favor del aborto. Y bueno, no sé si viste que, no sé si qué tal seria será la noticia, que en Canadá allí iban a aprobar el aborto postnatal. Es un absurdo. El mismo nombre. Sí, hazme el favor. Sí, bueno, pues finalmente es lo mismo. Es asesinato antes o después, dentro o fuera. O sea, claro, es infanticidio. Dice, bueno, pues es lógico. Si lo matan dentro, ¿por qué no lo pueden matar fuera? Dice, pues ya. Pues volvemos a
a la época de, yo no sé si las cavernas, porque yo creo que la gente de las cavernas debería tener más sentido ético que tenemos actualmente, ¿no? Bueno, entonces, ya me olvidé de tu pregunta, pero yo creo que por los medios de comunicación y demás, ¿cómo ha llegado esto a esta gente? Entonces, para mí, los intelectuales, los grandes intelectuales, al perder el sentido de trascendencia, han buscado un sentido de validez ética y moral al difundir este tipo de causas, ¿no? Entonces son incapaces de distinguir cosas algo que es accesorio o posiblemente, no sé, por ejemplo, el tema de las bolsas de plástico, ¿no? Yo siempre digo, bueno, yo, pues está bien, pues si usted me dice que no utilice bolsas de plástico, yo no las utilizo. Yo no sé, la verdad, es que yo no soy químico. Después otros te dicen, es que las bolsas de tela son más contaminantes. Y bueno, está bien, o sea, ¿qué? Pues pero eso es algo pequeño que tendrán los expertos que decidir. Lo importante aquí es que hay que cuidar el medio ambiente, ¿no? Ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Oiga, pero no me diga que, vuelvo a repetir, ¿no? Sí, sí, me Mira, llama la atención. perdona, yo llegaba a clase con un bote de café, no de Starbucks, que no me gusta nada. No. No puedo decir nombres, ¿no? Y mi popote. Entonces, le decía a mis alumnos, a ver, y le preguntaba a una alumna, una de estas jovencitas, bueno, pues eran jóvenes, 18 años, ¿no? Oye, tú, si tu amiga te dice que le gusta hacer el swingerismo o swinger, ¿qué le dices? Y se me quedaba así. Bueno, ¿qué es swinger? Decía alguna. Dice, uy, te tienes mucho que aprender, ¿no? Bueno, swinger es cuando van dos parejas y se cambian las parejas y tal. No, pues allá ella, ¿no? Ok, cada quien. ¿No? Entonces sacaba mi popote. ¿Qué dices del popote? No, está mal. Dice, ¿te das cuenta? El popote está mal, pero el otro es allá cada quien. O sea, eres incapaz de de saber a tu edad, que tienes 20 años, que llevas ya 4 semestres de universidad, eres incapaz de decidir un acto ético fundamental, como es la sexualidad, pero sí es capaz de decir que el popote está mal. Diciendo, ¿se dan cuenta? Lo que es una distorsión de lo que es la ética. Sí. Y dependiendo de que el popote esté bien o mal. No, era la única vez que lo hacía, tampoco quería escandalizarlos mucho, ¿no? Entonces, por ahí va, ¿no? Hemos llegado a una situación donde lo más importante se convierte en algo completamente accesorio. La sexualidad es algo que da igual. Y el plástico se ha convertido en el gran pecado, ¿no? Voy a poner un ejemplo, podría poner otros muchos más, ¿no? Fíjate, curiosamente. Y el vehículo para, digamos, llevar a cabo esa nueva moralidad se convierte en la política en lugar de la religión o la fe. Hablando, por cierto, de esto que describimos, la situación que estamos viviendo, curiosamente, tanto Pedro como un servidor, pues, esas cosas que eran, pues, que se dirán axiomáticas creciendo para nosotros, o sea, ya fuimos, ahorita veo, digo, válgame, fuimos la última generación, soy generación X, que me tocó ver un mundo más o menos todavía con un orden natural que ni siquiera sería que había que cuestionarse, o sea, me es muy difícil yo como padre decir, antes, pues, los valores que venían de mi abuelo, tatarabuelo, mi papá, pues eran los mismos. Era, mira, hijo, por ejemplo, ser respetuoso, ser educado, llega temprano, cosas normales de educación, o sea, de modales prácticamente que te ayudaban a navegar el mundo, aunque el mundo fuera diferente. Hoy en día yo, por ejemplo, como papá le digo, pues, ¿qué le puedo decir a mis hijos? Porque ni siquiera sé cómo se va a ver ese mundo de ellos y ahorita es un caos, no me quiero imaginar un futuro. Entonces, ahorita lo que estamos viendo, Pedro, y mucha gente ya está escuchando la descripción de todo este caos y todo, siempre me gusta recordarles, tenemos un Dios que es soberano, siempre Dios no se queda sin testigos, así sean piedras o animales, pero siempre habrá un testigo de lo bueno, de lo verdadero, de lo bello. En este caso, por más que avance la progresión y todo, obviamente hay movimientos de resistencia. ¿Sublevados podría considerarse un tipo de este movimiento? Bueno, si lo somos, hombre, claro, lo que a mí me gustaría, bueno, Sublevados, pues es una plataforma de comunicación, ¿no? A través de redes sociales, hecha por gente joven, de 14 a 35 años. El viejito soy yo, ¿no? El único. Yo tengo 55, soy X también, yo soy de los primeros X, creo, que hay. Entonces, y la idea es justamente, así te hago un recorrido rápido, el gran problema es espiritual, a mí no me queda la menor duda, que es brutal, pero bueno, eso le corresponde a las iglesias, ¿no? El segundo problema es intelectual, porque lo espiritual se lleva a la intelectualidad, como tú has dicho.
Y bueno, sí hay buenas universidades que todavía tienen esos principios de la tradición judío-cristiana. Y nuestra misión es la tercera, es la comunicativa, ¿no? Llevar esos principios. No somos un grupo religioso, raramente hablamos de religión, a no ser que sea una parte, una cuestión cultural o intelectual, algunos artículos, ¿no? Hay cristianos de todas las ramas, ¿no? No tenemos judíos, porque en México hay muy pocos judíos, pero bueno, sí, obviamente nos gustaría tener judíos. Musulmanes tampoco hay, pues porque no, pues también en México, no, bueno, aunque estamos casi todos, queremos llegar a toda Hispanoamérica, ¿no? Y, hombre, no, si algunos o bastantes de Estados Unidos, de los latinos, se quieren unir, nos encantaría, porque una de nuestras funciones es esa, ¿no? Entonces, sí, sin lugar a dudas, nuestra función es que la gente joven encuentre un espacio donde se pueda expresar y diga, ¿sabes qué? Yo no quiero el matrimonio entre hombre y hombre. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Y tú quieres? De acuerdo, pero vamos a votarlo. Pero no me cansé por decir, por defender no solo mi fe, sino los principios que tengo de lo que es una sociedad sana, ¿no? Sí. Entonces, como eso en otros muchísimos casos, sí, no, pues no queremos la demagogia populista, pues no la queremos, ¿no? Preferimos, digo, yo no te voy a decir, como conservadores que somos, no vamos a ser tampoco los defensores del gran capitalismo. De hecho, Google, los Big Tech, ¿no? Son justamente los grandes capitalistas que están difundiendo toda esta visión demagógica populista, ¿no? En gran parte. Tampoco. Conservadurismo pues se puede decir que es un intermedio, donde favorecemos, nos gusta más, a mí, por ejemplo, ahora que estoy en mi pueblito, o sea, yo vivo en la Ciudad de México, 25 millones de habitantes, estoy en un pueblo Baeza, Patrimonio de la Humanidad, ahí para que lo visiten, muy bonito, aquí en Jaén. Pues claro, pues es agradable pues llegar a la tienda y que te atienda el tendero toda la vida, el panadero y demás, ¿no? Claro, pero ahí es interesante, y volviendo un poco, que estoy cambiando un poco el tema, pero voy porque Sublevados es mucho más que un movimiento pro familia, pro vida, también es un movimiento cultural y político, o con ciertas tendencias políticas. Claro, en mi pueblo, ayer le preguntaba a mi madre, ¿no? Yo vengo poco, por razones obvias, la lejanía. Dice, oye, mamá, ¿y el mercado cómo está? En el mercado, el mercadito, están los puestos, ¿no? Dice, no, pues ya está desapareciendo, ¿no? Pues ya, pues claro, el mercado, la ventaja que tienes es que la pescadera es dueña del changarro, ¿no? Sí. Y la verdulera es la que saca las verduras de su huerto y tal, ¿no? Es una sociedad ideal para un conservador, sería una sociedad de pequeños propietarios, no de grandes propietarios. Pero claro, en este pueblo pequeño, de 16.000 habitantes, pues ya hay 3 grandes supermercados, grandes para el pueblo. ¿Qué pasa? Que sí, es cierto, vas al carnicero y lo conoces por su nombre y te preguntan, ¿no? Sí, sí. El carnicero ya es un asalariado, ¿entiendes? Sí. Ya todos, el 100%. Entonces, claro, tú dices, eso, yo no digo que no deban convivir, porque también el conservadurismo entiende que evoluciona. Porque claro, lo ideal sería un intermedio, ¿no? Donde pueda ser un gran supermercado, pero después se mantengan los pequeños propietarios, porque eso también hace generaciones de personas libres. Entonces, claro, a donde voy es, nosotros queremos difundir una sociedad donde el gran capital no se coma absolutamente todo, ¿no? Este gran monopolio que está existiendo, monopolio en todos los sentidos, económico, pero también de ideas, ¿no? Entonces, claro, comentábamos el tema de que en Alemania acaban de poner una demanda contra Google, ¿no? Por monopolio, y dices que esto es muy peligroso. O sea, monopolio de ideas es terriblemente peligroso porque acabamos en dictadura, ¿no? Sí. Entonces, sí, pues claro, sublevados, ¿por dónde tienen que entrar? Pues somos chiquitos, ahorita, hombre, somos casi, creo que 12.000, cerca de 12.000 seguidores en Twitter, pero el mes pasado tuvimos 3 millones de impresiones, o sea, ya hubo 3 millones de personas que vieron Twitter. Sí. Pero bueno, en la suma de los twitters individuales, llegamos a más de casi 500.000 de seguidores, porque hay gente que tiene 70.000 seguidores, ¿no? Otros que tienen 40.000 y muchos que tienen 4.000, 5.000 y demás, ¿no? Entonces, en total, si llegamos, es decir, somos pequeños, pero ya hemos abierto un espacio. Entonces, muchísima gente joven, como vamos a gente joven, comunicada por gente joven, esa gente que es conservadora, que todavía guarda sus valores tradicionales, ven y dice, mira, hay gente que piensa como yo, tiene 15 años, es pro vida, ¿no? Entonces, sí. Eso es interesante porque mucha gente se nos está acercando, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Si llegaremos muy lejos, pues no sabemos, ¿no? Con el tema este de la censura, por eso nuestra idea es justamente formarlos, nuestra idea es formarlos intelectualmente, les damos clases de filosofía y otras cosas,
y formarlos comunicativamente para que expresen a través de videos, de TikToks, de lives y demás. Entonces, claro, tener muchos. Ahorita somos 80, 80 y tantos. Pero la idea, pues en el futuro, cuando tengamos más estructura, cuando tengamos un poquito más de dinero, que ese siempre es uno de los problemas de estos movimientos, pues nuestra idea sería llegar a como unas 1000 personas en toda Hispanoamérica y Estados Unidos, ¿no? En España y demás. Esa sería un poco nuestro objetivo y sí, pues hacer una oposición. Pues que nos va a costar y que nos están cancelando. A muchos los que les quitan las cuentas de Twitter, sin lugar a dudas, ¿no? Sí, sí, curiosamente. Fíjate, me llama la atención ahorita antes de que se me acabe el tiempo, qué bueno que mencionas esto, porque me encanta escuchar de movimientos, pues, como llaman, pro tradición, pro conservador, como le quieras llamar, que no se retiran de la sociedad, porque aquí en Estados Unidos, al menos en la anglósfera, está surgiendo esta idea en los círculos, digamos, más tradicionalistas, buscan de retirarse, de aislarse, de decir, el mundo se va a la deriva, vamos a hacer, y todo se popularizó, de hecho, hace un par de años con un libro muy popular en Estados Unidos que se llama La Opción Benedictina, The Benedict Option, de un escritor que se llama Rod Dreher, ya he hablado de él en otras ocasiones, un católico que se convierte a la ortodoxia y total, pues no he leído el libro, pero la tesis usualmente es vamos a crear nuestras propias comunidades cristianas. Y lo veo, por ejemplo, igual en los medios, yo que he trabajado casi 20 años en medios, yo vengo de radios seculares, o sea, usualmente la última radio que trabajé fue una radio protestante, pero mi carrera ha sido en radio secular. Pero era eso, decir, no, señor, aquí estamos. O sea, mucha gente dice, ya no quiero tener Facebook, ya no quiero tener medios sociales, ya me voy a retirar. Le digo, le estás dando la victoria precisamente a ellos porque ya no estás siendo parte de. Además de que uno se refina los argumentos. O sea, eso es importante porque así se evangelizó, por cierto, cuando la cristiandad empezó a esparcirse en el Imperio Romano con esa orden. Es gente viviendo la fe, es gente entrándole al toro por los cuernos, como decimos en México, y es estando en unión, de hecho una unión subsidiaria. Ahorita que estabas mencionando esto de la tienda y todo esto, pues la única manera en que podemos contrarrestar este poderío, pienso yo, de estas empresas de monopolio, pues es siendo subsidiarios, echándonos la mano los unos a los otros, pero enganchados con ese dinamismo en el mundo, no huyendo de él. O sea, salvaguardamos nuestros valores, pero no nos escondemos. Mira, el aislarse es lo más anticristiano. No existe nada en la historia del cristianismo que implique aislarse. Porque sí, incluso los monjes benedictinos que se aislaban, primero lo hacían con la idea de rezar por todo el mundo. Y muy pocos, y realmente muy pocos, y formaban a otros que sí se iban. O sea, no existe. El concepto de aislamiento nunca ha existido en el cristianismo, no tiene sentido. Y daban asistencia, disculpe, pero daban asistencia. O sea, la gente que llegaba y daban, porque ahorita es muy fácil, tenemos, en Estados Unidos, hoteles y podemos llegar a eso, pero antes no, daban auspicio a los viajeros. O sea, no es de que o sea, no estaban aislados completamente. Exactamente. No, y servían de escuela, bueno, y algunos eran, como se llama, señores feudales y tenían un montón de trabajadores, bueno, no trabajadores, sino unas relaciones feudales que no necesariamente eran malas, donde había contraprestaciones, entre ellas la educación, ¿no? Sí. Entonces, sí, no, eso no tiene sentido. Ninguna, no es opción. Y entonces, pues bueno. Sí. Entonces, ya para cerrar rápidamente, Pedro, porque se nos ha ido el tiempo volando, ha sido una plática muy interesante. ¿Dónde la gente puede contactar? Ya mencionaste, estás en Twitter, estás en Facebook, me imagino estás obviamente en YouTube. ¿Cómo lo puede hacer la gente para ser parte de este movimiento Sublevados? Pues mira, te doy mi celular, es el 52. No al aire. Me guardo en privado y para la gente que... Bueno, es @sublevados, _ es el Twitter y ahí nos pueden escribir. Perfecto. Y bueno, entonces a partir de ahí ya les podemos enviar el celular, ¿ok? O que te lo escriban a ti y tú tienes mi celular y se los pasas a ellos, ¿no? Ándale, mejor. Así ya nos evitamos ahí algún conflicto. Don Pedro, ha sido un placer. Obviamente, aquí tienes tu casa en Reconquista Network. Ha sido un honor y he disfrutado mucho esta plática. Te deseamos lo mejor con este movimiento de Sublevados y esperamos tenerte de vuelta. Muchas gracias, Luis. Bueno, como decimos aquí, gracias a todos los que están viendo. No se los olvide suscribirse también. Gracias por hacer posible este tipo de contenido siendo miembros de nuestro canal de Patreon o de la membresía en YouTube de Reconquista Network. Cuídense mucho y recuerden, lo más importante de todo esto es que viva Cristo Rey.